Imagina que naciste dentro de un laberinto cuya arquitectura nadie te enseñó a ver. Las paredes no son de piedra, son creencias, hábitos, símbolos, historias repetidas. No hay guardias visibles. La prisión funciona porque tú y millones más aceptaron sus reglas como si fueran leyes naturales. Esa red invisible que sostiene la vida tal como la conocemos, tiene normas. No son físicas como la gravedad, son programas culturales, psicológicos y energéticos diseñados para sostener una realidad específica. Hoy te voy a mostrar, sin suavizar ni adornar, las 10 reglas que mantienen la Matrix en pie. No son conspiraciones sin sustento, ni dogmas místicos, son patrones observables en la historia, la psicología, la tecnología y la cultura. Conocerlas no te cambia el mundo por arte de magia, pero te permite ver con claridad las trampas que muchas veces llamamos realidad. La palabra regla suena fría y legal. Aquí la usamos con intención. Si algo se repite estructuralmente y produce efectos previsibles en millones de vidas, tiene la función práctica de una regla. No fue escrito en una constitución. Fue desarrollado con tiempo, ensayo y error por sistemas que necesitaban estabilidad. Los gobernantes, las industrias, las religiones y las tecnologías no crearon todas estas reglas en un despacho. Emergieron, se reforzaron mutuamente y se convirtieron en el tejido invisible de la civilización moderna. Entenderlas implica reconocer que gran parte de lo que te parece inevitable fue fabricado y todavía se fabrica con fines muy concretos. A continuación, exploro cada regla en profundidad, su naturaleza, cómo opera, ejemplos históricos y contemporáneos y las consecuencias humanas que produce. No encontrarás autoayuda moralista, encontrarás análisis crudo y conexiones que pocos se atreven a hacer con ese tono directo. Regla 1. La regla de la ilusión. Nada es lo que parece. La Matrix se sostiene creando una identidad entre apariencia y realidad. Desde la infancia, la enseñanza cultural establece que lo visible, la casa, el trabajo, el nombre, la tarifa, es la medida última de lo real. La ilusión opera por saturación. Imágenes, símbolos y narrativas repiten un mapa del mundo que encaja con intereses económicos y políticos. Si la mayoría acepta que tener es ser, se obliga a la mayoría a operar en clave de acumulación. Si se normaliza que la identidad viene por pertenecer a un grupo, se fragmenta la experiencia humana y se facilita la gestión social. ¿Cómo lo han implementado? Con un sistema educativo que prioriza memorización y conformidad por sobrepensamiento crítico. Con publicidad como lenguaje omnipresente que define deseos y normaliza aspiraciones. Con la arquitectura de ciudades y espacios públicos que condicionan comportamientos, movilidad, consumo, vigilancia. Efectos visibles. La gente vive roles en lugar de experiencias conscientes. Apogeo del consumismo emocional. Los estados interiores se externalizan en objetos y estatus. Y la reducción de la capacidad de sorpresa. La vida se vuelve previsiblemente cómoda o dolorosa, pero controlada. El siglo XX mostró cómo los medios masivos pueden modelar gustos desde la moda hasta la política. La homogenización cultural no fue azarosa, fue el resultado de industrias que consolidaron un discurso de lo real. Regla 2. La regla del olvido. Para jugar, debes olvidar quién eres. Toda civilización organizada necesita individuos funcionales. El mecanismo de olvido instituye identidades cerradas, nombre, profesión, historia, que limitan la exploración de la conciencia. Esta regla no es necesariamente maligna. Desde la perspectiva de un sistema, facilita trabajo, orden y previsibilidad. Desde la perspectiva individual, implica dejar de reconocer dimensiones profundas del ser. ¿Cómo se ha implementado? Con rituales sociales que encasillan, matrimonio, títulos, cargos. Con narrativas nacionales que reescriben memorias colectivas.
y con educación cívica que prioriza obediencia y lealtad sobre intriga y cuestionamiento. Los efectos visibles más evidentes son la fragmentación interior, personas que cumplen roles sin integrar su vida interior. Resistencia al cambio auténtico, porque la identidad depende del status quo. Trauma cultural, grupos enteros repiten patrones heredados sin conciencia crítica. Las migraciones masivas y la urbanización acelerada han forzado millones a abandonar comunidades con memorias ricas, reemplazándolas por identidades laborales urbanas que pierden contexto y profundidad. Regla 3. La regla del espejismo del poder. El poder está afuera de ti. Si la gente cree que el poder es externo, gobiernos, bancos, jefes, cede una porción esencial de su agencia. La Matrix usa esta ilusión para concentrar decisión, dirigir recursos y moldear comportamientos. Pero el poder real no desaparece, se redistribuye hacia estructuras que se alimentan de esa creencia. ¿Cómo se ha implementado? Con sistemas financieros que centralizan control del crédito y del acceso a capital. Instituciones que reclaman legitimidad ética, religión, ciencia, tribunales. Medios de comunicación que amplifican voces autorizadas y silencian otras. Efectos visibles. Parálisis política. Ciudadanos que esperan soluciones de arriba y no actúan desde abajo. Dependencia económica y psicológica. Buscar aprobación o seguridad en instituciones externas. Privilegios institucionalizados, estructuras que se perpetúan al apropiarse de la narrativa del bien común. Las corporaciones y los estados modernos han sistematizado el control mediante leyes y economías de escala, creando la sensación de que la capacidad de decidir la tiene el otro, mientras que la mayoría solo reacciona. Regla 4. La regla de la distracción. Mantén tu mente ocupada. El silencio y la atención plena son amenazas para cualquier sistema que necesite que la gente siga órdenes no cuestionadas. La distracción ocupa tiempo y reduce la posibilidad de reflexión profunda. No se trata solo de entretenimiento, es una estrategia de saturación cognitiva que evita que se formen contranarrativas. ¿Cómo se ha implementado? Con ecosistemas digitales diseñados para captar atención, redes sociales, streaming, notificaciones. Con una cultura del trabajo extendido, glorificación del estar ocupado como virtud moral. Publicidad emocional constante que convierte a la audiencia en consumidores permanentes. Efectos visibles. Superficialidad de relaciones humanas, relegadas a likes y mensajes rápidos. Deterioro de la capacidad crítica y concentración, mayor sugestibilidad ante narrativas rápidas y simplificadas. La economía de la atención se convirtió en modelo de negocio. Cada empresa tecnológica compite por tiempo mental y el diseño de interfaces explota sesgos psicológicos para retener usuarios. Regla 5. La regla del tiempo lineal. El pasado te define. El futuro te amenaza. La Matrix trata el tiempo como secuencia útil para control. Se usa el miedo al futuro y la culpa del pasado para condicionar decisiones. La vida humana se convierte en acumulación de dread, ansiedad sobre lo que viene y pasado no resuelto. Esto produce dependencia emocional hacia estructuras que prometen seguridad. ¿Cómo lo han implementado? Con sistemas financieros que requieren planificación a largo plazo, hipotecas, pensiones y que criminalizan el error. Narrativas políticas que usan el miedo al futuro como palanca electoral. Educación que prepara para el mañana en vez de enseñar a gestionar el presente. Efectos visibles. Inhibición de riesgo creativo. La gente evita pasos transformadores por miedo a la pérdida. Salud mental degradada por ansiedad y nostalgia patológica. Ciclos de deuda y precariedad como instrumentos de control material.
El modelo industrial y financiero moderno institucionalizó el riesgo como deuda. Quien no puede predecir o garantizar su futuro queda inhabilitado para tomar decisiones libres. Regla 6. La regla del miedo. Hazlos temer su propio poder. El miedo es el middleware emocional de la Matrix. No siempre es un instrumento brutal, muchas veces viene camuflado como prudencia, moralidad o realismo. Al activar miedos elementales, escasez, rechazo, violencia, se condiciona el comportamiento colectivo en direcciones manejables. ¿Cómo lo han implementado? Con políticas de seguridad que amplifican amenazas por encima de su probabilidad real. Narrativas que demonizan la diferencia, extranjeros, disidentes, minorías. Marketing que vende seguridad a cambio de conformidad. Efectos visibles. Ceder libertades a cambio de promesas de protección. Polarización social que fragmenta solidaridad. Inmovilidad frente a crisis sistémicas por pánico o desconfianza. Los ciclos de miedo tras ataques, crisis económicas o pandemias han servido para consolidar medidas extraordinarias que luego se normalizan. Regla 7. La regla del espejo. Lo que ves afuera refleja lo que vibra dentro. Más que moral, es una dinámica funcional. Las sociedades proyectan, a través de leyes, mercados y cultura, las sombras no integradas de su población. La Matrix usa el espejo para transformar conflicto interno en conflicto externo, manteniendo la cohesión mediante identificación con enemigos o problemas colectivos. ¿Cómo se implementa? Con campañas de culpabilización y estigmatización, elementos económicos, religiosos o culturales. Educación cívica que promueve la identificación con el colectivo en lugar del individuo reflexivo. Medios que amplifican fenómenos extremos para crear consensos emocionales. Efectos visibles. Repetición de patrones personales transformada en conflictos sociales. Dificultad para distinguir problema personal de problema estructural. Proliferación de chivos expiatorios que distraen de causas profundas. Movimientos de masas que se alimentan de proyecciones, guerras que reflejan frustraciones internas de estados o épocas de persecución que son espejos de patologías culturales. Regla 8. La regla del consenso. La mayoría manda. El consenso social crea realidad. Si lo que todos creen toma forma tangible, la Matrix aprovecha para legitimar normas. El consenso no requiere unanimidad. Basta con que la mayoría acepte ciertas narrativas como hechos inmutables. El poder formaliza esas mayorías en leyes, estándares y sistemas de recompensa. ¿Cómo se implementa? Con institucionalización de valores mayoritarios mediante legislación y educación. Con uso de encuestas y métricas para validar decisiones y reforzar sentido de corrección social. Con penalización económica o social para quienes desvían del consenso, ostracismo, cancelación, sanciones. Efectos visibles. Conformismo masivo y miedo a la disidencia racional. Rutas de innovación bloqueadas por ortodoxias tecnológicas o científicas. Cultura de la validación externa como motor de acción colectiva. Las redes sociales y algoritmos potencian burbujas de consenso que parecen universales, pero en realidad son amplificaciones segmentadas. Regla 9. La regla del karma manipulado. Todo vuelve o eso te hicieron creer. El karma, en muchas tradiciones, fue herramienta para explicar causa y efecto ético. La Matrix cooptó la idea y la transformó en un mecanismo de control moral. Si todo mal tiene castigo inminente, la gente se autovigila por miedo a consecuencias kármicas. Se subvierte así la responsabilidad política en favor de la culpa personal. ¿Cómo se implementa? Con doctrinas morales que enfocan en la culpa individual sobre la responsabilidad sistémica. Cultura del mérito que oculta desigualdades estructurales. Narrativas religiosas o espirituales usadas para justificar sufrimiento, como lección, en lugar de problema a resolver colectivamente. Efectos visibles.
Victim blaming. Las personas sufren sin responsabilizar a estructuras. Paralización moral. Se normaliza sufrimiento como necesario para evolución personal. Privatización de la justicia. Se sustituye a luchar por transformación con resignación espiritual. Movimientos que han usado discursos de destino o castigo para justificar explotación o políticas que mantienen la desigualdad. Regla 10. La regla del despertar controlado. Dales espiritualidad, pero sin poder real. La Matrix acepta e incluso promueve prácticas espirituales que disciplinen el individuo sin cuestionar las estructuras de poder. La espiritualidad domesticada se vuelve una válvula de escape emocional que no amenaza intereses. Es una forma sofisticada de cooptación. Se permite la introspección siempre que ésta no conduzca a desobediencia social sistémica. ¿Cómo se implementa? Con instituciones y figuras autorizadas que promueven prácticas despolitizadas y a menudo comerciales. Psicologización de la crítica social. Convierte demandas públicas en problemas privados. Comercialización de lo místico. Desde apps de meditación hasta retiros que no transforman estructuras. Efectos visibles. Movimiento espiritual amplio pero políticamente anémico. Merchandising de la sabiduría que sacrifica transformación social por bienestar individual temporal. Aparente auge de conciencia sin cambios de poder efectivos. Industrias enteras prosperan vendiendo conciencia como producto sin abordar condiciones materiales que causan sufrimiento. Estas 10 reglas no actúan de forma aislada, forman una topología de control. La ilusión alimenta el olvido, el espejismo del poder se sostiene con la distracción, el tiempo lineal nutre el miedo, el espejo proyecta, el consenso legitima, el karma manipulado desvía culpa, el despertar controlado domesticará cualquier brote de insurgencia interior. Juntas, crean un ecosistema estable, estructuras visibles, políticas, económicas y normativas invisibles, psicológicas, simbólicas, se retroalimentan. Para desmontar la arquitectura no basta con ver una regla, hay que mapear sus conexiones y entender cómo operan las palancas de control. No es mera teoría, estas reglas producen efectos concretos y devastadores. Deterioro de salud mental, pérdida de sentido, represión de creatividad, normalización del sufrimiento, polarización social, debilitamiento del contrato democrático y concentración de recursos en manos de pocos. Además, crean una fragilidad sistémica. Cuando un sistema se sostiene sobre ilusiones aceptadas, cualquier shock que rompa el consenso puede producir colapsos abruptos con consecuencias masivas. Saber cómo funciona la Matrix es una obligación ética. Con ese conocimiento, puedes elegir con lucidez. No prometo que la vida se vuelva más fácil. Sí te digo que la claridad es una herramienta poderosa. Las reglas que te mostré son instrumentos para describir, analizar y, en última instancia, decidir. No son juicios morales plenos, son descripciones funcionales de lo que ocurre cuando conviene a determinados intereses que el mundo siga siendo como es. La pregunta que queda abierta no es solo ¿cómo salgo yo?, sino ¿qué sociedad queremos activar entre todos si dejamos de obedecer las reglas que ya no nos sirven? Ese es el verdadero desafío. Conocer las reglas te da ventaja. Usarlas para reconstruir mejores marcos es la tarea colectiva que sigue. Sin que lo pidas, aquí hay indicadores prácticos, observables, no meditativos, de que estas reglas te afectan. Priorizar imagen sobre coherencia interna. Sentir que tus decisiones clave obedecen al ¿qué dirán? Una constante sensación de ocupación sin sentido profundo. Miedos reactivos que paralizan cambios necesarios. Culpar al individuo por problemas que son estructurales. Recurrir a soluciones espirituales despolitizadas frente a injusticias reales.
Si reconoces varios de estos rasgos en tu experiencia cotidiana, no es fallo moral, es evidencia de que estos sistemas de norma operan eficientemente. Suscríbete para recibir más información de valor. Nos vemos en el siguiente video.